La semana pasada habíamos empezado el tema de oscilaciones. Hace 8 días vimos la presentación que se titulaba Relojes. Ahí vimos esencialmente las características principales de lo que es un oscilador armónico simple. Y se dijo que cualquier movimiento que tenga la característica de que sea periódico no necesariamente se le puede llamar como armónico simple. Para que a un movimiento periódico repetitivo se le pueda dar ese calificativo, tiene que cumplir la condición de que el periodo de oscilación sea independiente de la amplitud de la misma, y además de que la otra condición que tiene que cumplir es que la aceleración a la que está sometido el sistema sea directamente proporcional a la distancia que el sistema se retira del equilibrio. Se vio también el fenómeno de resonancia, relacionado más bien con fenómenos o con sistemas oscilantes. Dijimos pues que es el aumento notable de la amplitud de oscilación de un sistema como resultado de ser sometido a un agente o a la influencia de un agente externo que tenga la condición que su frecuencia de aplicación se iguale con una de las frecuencias naturales de oscilación del mismo sistema oscilante. En la presentación de hoy vamos a ver la parte de movimiento ondulatorio. Vamos a pasar a la parte de la presentación la descripción que nos dan es la de, o el título pues de la presentación es la de instrumentos musicales. Disculpen un momento, logro poner la presentación. Local. Bueno, ahí me están escuchando bien. Sí, profe. Ya les aparece entonces la presentación. Sí. Para un violín que sea... Bueno, son 3 violines y... Sí, exacto, es el título pues de la misma. Bueno, las ideas básicas aquí detrás de esto son mirar las características del movimiento ondulatorio. Ya hemos pues anteriormente hablado de eso, pero más como una manera de introducción cuando tocamos el tema de las ondas electromagnéticas. Aquí vamos a hablar no de ondas electromagnéticas, sino de ondas mecánicas. Entonces básicamente las ideas pues son estas que aparecen aquí. Hablamos de las ondas sonoras, que son ondas que se conocen como ondas mecánicas u ondas elásticas. Vamos a hablar de las frecuencias pues características que tienen instrumentos musicales, como por ejemplo un violín, que es un instrumento pues que funciona con un instrumento de cuerda, y el otro ejemplo sería el de ya una onda sonora pero asociada al movimiento de la misma en una columna de aire, como por ejemplo lo que ocurre en un órgano, que es un instrumento de viento. Entonces básicamente las cosas son las que vamos a mirar hoy. Ya anteriormente habíamos mencionado el hecho de que el sonido, o más bien las ondas mecánicas, el sonido es un ejemplo de onda mecánica, se caracteriza por qué hecho, o cuál es como la característica fundamental de ese tipo de onda.
se transfiere un movimiento a través de las partículas. Exacto, es una perturbación en un medio que hace que las partículas del mismo estén oscilando alrededor de una posición de equilibrio. O sea que necesariamente cuando hablamos de una onda mecánica debemos hablar de ¿qué? De un medio. Es fundamental hablar de un medio que se perturbe. Esa diferencia la habíamos marcado anteriormente cuando hablamos de ondas electromagnéticas. Recuerden que hablamos de ellas cuando mencionamos, por ejemplo, estábamos hablando de los mecanismos de transferencia de calor ya hace varias semanas. Recuerden que uno de los mecanismos de transferencia de calor es la radiación y es un mecanismo que no necesita de un medio para transportar el calor, es decir, puede transportarlo a través del vacío perfectamente, debido a que esa es la característica de una onda electromagnética. Una onda electromagnética puede propagarse en el vacío porque es una oscilación de campos eléctricos y magnéticos que están, digamos, autogenerándose o generándose mutuamente. El eléctrico genera el magnético y viceversa, debido a que son campos que están variando en el tiempo, no son campos uniformes. Ya entonces, parándonos pues en este contexto de onda mecánica, es esencial que tengamos lo que se conoce pues como el medio. Ahora, ¿cuál es el medio por el cual se transporta o se mueve pues una onda sonora? El sonido pues en general. Por el aire, normalmente. Pues a ver, el medio más común, al menos para nosotros, es el aire. Sin embargo, el sonido puede viajar a través de diferentes medios y hay unos medios pues más efectivos para transportar la onda sonora que otros. Me estoy refiriendo a que se mueve más rápido el sonido en unos medios que en otros. Sí. Por ejemplo, las ballenas, pues, debajo del agua se comunican, sería un ejemplo, pues, digamos, del De medio. ondas sonoras, sí, podría ser un ejemplo. Ahí estaría involucrado el medio que sería agua. Sin embargo, a ver, es más, más eficiente el transporte de una onda sonora, o es más rápido, es mayor la rapidez del sonido cuando tenemos medios, sólidos, como por ejemplo, no sé, una varilla, es decir, medios que tengan una resistencia a cambios de volumen más altos, lo que llamaríamos pues como compresibilidad. Entonces, medios que tengan una compresibilidad bajita son más eficientes a la hora pues de transportar el sonido, es decir, la rapidez del sonido es mayor en ese tipo de medios. Medios que tengan una compresibilidad alta, que puedan someterse fácilmente a cambios de volumen, como por ejemplo el aire, no son tan eficientes pues a la hora de transportarlo. Por ejemplo, si vamos a hacer como una especie de ordenamiento de mayor a menor en los tipos de medios que transporten el sonido más eficientemente, hablaríamos de que el aire, que es el más común para nosotros, es uno de los medios más ineficientes, es decir, la rapidez del sonido en ese medio no es tan grande. En el agua, por ejemplo, la rapidez del sonido va a ser un poco mayor que la rapidez en el aire, y va a ser más rápido aún cuando tenemos ya medios sólidos que tengan una compresibilidad baja. Por ejemplo, me imagino que ustedes habrán visto en alguna película cuando una persona está al lado pues, de la vía del tren, de la carrilera, puede saber si se aproxima un tren pegando el oído a los rieles, debido a que el sonido viaja más rápidamente por ese material que lo hace por el aire. Entonces lo fundamental es eso, que tengamos un medio pues cuando estemos hablando de ondas mecánicas o de ondas elásticas. Sí. Entonces, ¿compresibilidad qué es? La compresibilidad sería pues como mediría como la resistencia, o mide como la resistencia de los
diferentes materiales a cambios en su volumen. Entonces, mientras mayor sea la compresibilidad de determinado medio, menor va a ser la rapidez del sonido en ese medio. Bueno, aquí por ejemplo en la diapositiva ahí representan gráficamente la onda sonora. Sí. ¿Iban a decir algo? La compresividad menos la velocidad. Perdón, ¿a mayor qué? A menor compresividad el material, menor velocidad. A menor compresibilidad, eso es decir, si un medio tiene menor compresibilidad quiere decir que es más resistente a los cambios de volumen, y en ese tipo de medio la rapidez del sonido va a ser mayor. Bueno, aquí en la diapositiva mencionan pues lo que les acabo de decir. Podemos hablar de diferentes medios, gases, líquidos o sólidos. Lo importante es que el medio debe vibrar. Esa vibración entonces es lo que caracteriza, a la onda sonora. Para nosotros el más común es el aire. Aquí en la gráfica aparece, en esta segunda, en la de la mitad, estas partículas blancas serían las partículas de las cuales está compuesto el medio en cuestión. Por ejemplo, esto aquí representa pues moléculas de aire. Esas moléculas de aire están moviéndose como lo indica esta animación. No sé si ustedes alcanzarán a ver bien la animación. ¿Cuál será si se mueve muy rápido? Pues no creo, o está muy lento. Esta animación de la parte de abajo. ¿Sí la ven o no? Sí, profe, sí. El caso es que miren que cada uno de esos puntos, si ustedes se fijan en uno solo de los puntos negros que aparece ahí, ¿qué tipo de movimiento está haciendo? Está moviéndose a izquierda y a derecha constantemente. Es decir, bueno, y otra cosa es que hay que diferenciar entre el movimiento de las partículas del medio y el movimiento de la perturbación misma. ¿Qué quiero decir con la perturbación? La perturbación es lo que se conoce como la onda. Hay dos tipos de ondas, podemos distinguir entre dos tipos de ondas dependiendo de cómo sea la oscilación de las partículas del medio alrededor de una posición de equilibrio. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es la dirección de propagación de la onda sonora? Si tomamos pues que nuestro medio es esta columna de aire. La dirección de propagación es de izquierda a derecha. ¿Y cuál es la dirección en la que están oscilando cada una de las partículas del medio? Hacia arriba y hacia abajo. Fíjense bien aquí en la oscilación, en la animación de abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Hacia la derecha y hacia la izquierda. Si por decir un estado de equilibrio es el eje de las X, la oscilación sería hacia más D y menos D. A ver, ¿cómo así? Usted está tomando, fíjense en solamente una de las partículas que aparece ahí en la animación. Ella no está moviendo hacia arriba y hacia abajo. Dice que está moviendo hacia izquierda y a derecha. ¿Sí lo ven? Me estoy refiriendo a esta última figura de acá, la animación obviamente. Miren que está moviéndose a izquierda y a derecha, constantemente alrededor de una posición de equilibrio. La onda también está, es decir, ese movimiento de oscilación, la dirección en la que oscilan cada una de esas partículas es paralela a la dirección de propagación de la perturbación, o en otras palabras, a la dirección de propagación de la onda. Cuando tengamos esa condición en cualquier tipo de onda, la que les acabo de mencionar, que esas dos direcciones sean paralelas, el tipo de onda del que estemos hablando vamos a decir que se llama onda longitudinal. Entonces, onda longitudinal, repito, es una onda en la cual las partículas del medio oscilan en una dirección paralela a la dirección de propagación de la onda. Y es lo que ocurre en una onda sonora precisamente. ¿A qué ocurre esto?
Entonces podemos decir por ahora que cuando hablamos de ondas sonoras, obviamente nos estamos refiriendo ¿a qué? Al movimiento oscilatorio de las partículas del medio alrededor de una posición de equilibrio. Pero hay otro punto de vista desde el cual uno puede ver o estudiar las ondas sonoras, y es que digamos en una columna de aire en la cual haya establecida una onda sonora, siempre va a haber cambios de presión y de densidad en ese medio. Es decir, la presión va a estar oscilando alrededor de un valor, por ejemplo la presión atmosférica, puede ser el valor de equilibrio. Aquí en esta primera gráfica se ve que tienen ustedes aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una línea recta. Esa línea recta me está representando ¿qué? Esa línea recta me representa la presión de equilibrio, que aquí dicen que es la presión atmosférica. Entonces, aquí esta gráfica que me representa una oscilación no me está representando el movimiento de las partículas, sino que me está representando es cómo cambia la presión del medio como consecuencia de que haya establecida una onda sonora en el mismo. Entonces miren que aquí, por ejemplo, si nos paramos aquí en este pico, este valor máximo, eso me está representando un valor máximo ¿de qué? La dirección. Valor máximo de presión, porque recuerden que les acabo de decir que esta gráfica me está representando es cambios de presión y no me está representando pues desplazamiento. Ahora, este valle que hay aquí, es decir, esta parte más, digamos que podemos decir, llamarlo como pico negativo, me está representando ¿qué? Un valor de presión por debajo de la presión atmosférica, que es la presión de equilibrio. Entonces, de acuerdo a esto, podemos ver o podemos referirnos a las ondas sonoras desde dos puntos de vista. ¿Cuál es el primero? El primero es hablar de una onda sonora como una onda de desplazamiento. ¿Por qué? Porque las partículas del medio se están desplazando a partir de una posición de equilibrio, ¿cierto? Es como la forma más básica pues, de ver ese fenómeno. Y la otra forma de mirar las ondas sonoras es que es verla como ondas de presión. ¿Por qué? Porque la presión en las partículas del medio, en el medio pues en general, está cambiando alrededor de una presión de equilibrio que puede ser la presión atmosférica. Entonces va a alcanzar en un momento determinado presiones por encima de la presión atmosférica y en otro momento va a estar alcanzando presiones por debajo del valor de presión atmosférica. Entonces recuerden eso, las ondas sonoras podemos interpretarlas como ondas de desplazamiento y como ondas de presión. Podemos verlas desde esos dos puntos de vista. Sí. No le entiendo, ¿cómo así que la presión sobre la presión y bajo la presión? Lo que acabo de decir, en el medio además de que sus partículas estén oscilando alrededor del equilibrio, de una posición de equilibrio, van a estar sufriendo ¿qué otro cambio? En ciertas regiones del medio en el que esté establecido la onda, la presión va a subir por encima de una presión de equilibrio que es la presión atmosférica. En otras regiones va a estar por debajo de la misma. Entonces, por eso digo que podemos mirar en una onda sonora desde esos dos puntos de vista, como cambios de presión y como desplazamiento de las partículas del medio. Entonces se dan esos dos cambios en una onda sonora. Podemos sentir a veces cuando los sonidos muy bajos y están un bafle muy duro, ¿no? Perdón. Muchas veces siente que hasta esos sonidos sienten que se hacen en el pecho. Cuando está al lado de un bafle muy duro y sobre todo cuando está los bajos. Sí, eso tiene que ver ya con la amplitud de la onda sonora. La amplitud recuerden que es uno de los parámetros
fundamentales cuando uno está hablando de movimiento ondulatorio. Creo que esto lo habíamos mencionado anteriormente cuando nos referimos pues a ondas electromagnéticas y hablamos de que uno de los parámetros de mayor importancia cuando hablamos de cualquier tipo de onda es lo que se denomina longitud de onda. No sé si lo recordarán. En la gráfica pues que aparece ahí en la diapositiva, que no sé si la alcanzan a ver bien, esta gráfica que está aquí al final en el fondo de la diapositiva, ¿cómo se está viendo? O sea, se ve bien, solo que en el... Bueno, aquí en la gráfica aparece lo que denominan un cuerpo vibrante. Entonces aquí estas líneas están representando pues como la onda sonora, y aquí estaría el observador. Fíjense que esto es como la cabeza de una persona, el oído de una persona. Y aquí, en esta última parte, están representando ya es gráficamente la onda sonora. Bueno, sin especificar si están hablando de cambios de presión o están hablando de desplazamiento. El caso es que, bueno, si esta es nuestra onda sonora, si esta es la gráfica que me representa la onda sonora, esta línea de la mitad que me está representando. Punto de equilibrio. Exacto, la posición de equilibrio, por ejemplo, si estamos hablando del desplazamiento de las partículas del medio. Entonces mire que una longitud de onda representa ¿qué? La distancia que hay entre las crestas. Entre dos crestas o picos, o también lo que es lo mismo, la distancia entre un par de valles consecutivos. Esa sería la longitud de onda, y esa es la forma pues general de referirse a la longitud de onda, sin importar de qué tipo de onda estamos hablando, si hablamos de ondas sonoras o de cualquier onda pues establecida en otro medio. El parámetro de amplitud, ¿a qué se refiere? Amplitud es la distancia que hay entre el pico de arriba superior y el pico inferior, y que pasan por el punto de equilibrio. Esto se traduce en el volumen, la intensidad. Exacto, sí, la amplitud tiene que ver con eso. Aquí en la gráfica, ¿dónde ubicaríamos la amplitud, por ejemplo? Esta gráfica de abajo. Sería la distancia que hay desde la posición de equilibrio hasta el pico, ¿cierto? Por lo que es lo mismo, la distancia que hay desde esa posición de equilibrio hasta el valle, que viene siendo pues la misma distancia, independientemente pues de que estemos hablando de pico o de valle. Ahora, en términos ya de presión, como nos lo dicen acá en la diapositiva, aquí nos hablan ya no de desplazamiento, sino precisamente de presión. Amplitud de presión sería ¿qué? Amplitud de presión es el cambio máximo que puede sufrir la presión en el medio. ¿A partir de dónde? ¿A partir de qué valor? La posición de equilibrio. O sea, la posición de equilibrio en términos de presión sería el valor de presión atmosférica. La presión atmosférica sería el valor alrededor del cual está fluctuando el valor de la presión para los diferentes puntos del medio en el que está establecida la onda sonora. Profe, como el coeficiente de elasticidad, coeficiente de a mayor elasticidad, a mayor de restitución elástica de un material, Más que, perdón, no lo escuché bien. Tal vez está muy lejos del micrófono. Mientras más rígido es el material, menos se va a estirar, menos elasticidad va a haber de las partículas, ¿no? Sí, es más difícil la deformación. Entonces, eso también demuestra lo que dijiste ahorita del hierro y del agua. El hierro siendo más rígido, hay menos elasticidad de partículas, ¿sí o qué? Sí. Entonces, siendo menos elástica, entonces la longitud de onda sería más pequeña, entonces viajaría más rápido. Si entendí bien lo que es longitud de onda. Longitud de onda es la distancia que hay entre dos crestas. Sí, es la distancia que hay entre dos crestas.
Entonces, habiendo más rigidez, longitud de onda es más pequeña. La longitud de onda es más pequeña. No es la misma, sino que viaja más rápido. Entonces, y siendo más pequeña, viaja más rápido. Lo que pasa es que ahorita vamos a mirar cuál es la relación que hay entre entre varios parámetros, que es la rapidez de la onda con el parámetro pues, del que acabamos de hablar, que es la longitud de onda, y otra cosa que ya hemos mencionado antes, que es la frecuencia. Hay una relación pues que hay entre esas tres cosas. Ahorita miramos cuál es exactamente pues esa expresión. En esta gráfica de arriba, aquí están representando precisamente una onda sonora. Aquí el medio pues puede ser aire, por ejemplo. Estas regiones que están sombreadas, aquí hay varias y las pueden ver, representarían ¿qué? Me están representando regiones en las cuales la presión en el medio alcanzó un valor máximo. Alcanzó el valor máximo a partir del valor de la presión atmosférica. Estoy refiriéndome a estas regiones sombreadas. Entonces, la distancia que hay entre dos regiones de esas, dos regiones donde la presión alcanza su valor máximo, ahí lo identificamos como una longitud de onda. Ajá. Esta dirección es la dirección de propagación de la misma. De la cresta de la onda. Ahora, hablando en términos de densidad, de la densidad del medio, resulta que estas regiones sombreadas, que es donde la presión alcanza su valor máximo, también se caracterizan porque es la región en donde la densidad alcanza pues un valor por encima del equilibrio. Ahora, lo contrario se presenta en estas regiones que están más, que son claras. En estas regiones que están claras, tanto la densidad como la presión alcanzan valores por debajo del equilibrio, lo que equivaldría pues a tener los denominados valles. Estoy refiriéndome a las regiones claras, estas regiones de acá, de color blanco. Esas regiones son regiones en las que la presión y la densidad alcanzan valores por debajo del equilibrio, es decir, todo lo contrario a lo que ocurre en las regiones sombreadas. Bueno, recuerden que ya anteriormente nos habíamos referido a la frecuencia. Otra palabra para referirse a ese factor sería tono. Están hablando pues obviamente de las ondas sonoras. Bueno, primero habría que hablar... ¿Qué significa Seincres? ¿Qué significa qué, perdón? Seincres. Ahí, bueno, en la gráfica, está refiriendo a la gráfica. Están Sí, refiriéndose la línea roja. a crest, significa cresta. Sí, Cresta o pico. Entonces aquí le están haciendo un seguimiento al desplazamiento de una cresta en un mismo medio. Ahí ahorita miramos cómo evoluciona eso para un periodo de oscilación. Same crest significa misma cresta, que están identificando aquí con esta línea recta. Y el save point es el punto. Es decir, están mirando cómo se mueve esa cresta en el medio a medida que transcurre el tiempo. Recuerden que una onda, sin importar de qué tipo de onda estamos hablando, longitudinal, la otra que es la transversal, que ahorita la definimos, una onda no está transportando materia, sino que lo que se transporta es la condición dinámica a través del medio. Creo que el ejemplo, no sé si les había hablado o dado el ejemplo de la ola en un estadio, que sería pues un ejemplo bueno para un movimiento ondulatorio. Ahí, ¿cuál es la característica que se da en esa situación? Tiene que la gente está, digamos, parándose y sentándose, ¿cierto? Entonces hay establecido en el estadio, donde el medio es ¿qué? La cantidad de gente que hay en el mismo. ¿Qué es lo que se está propagando ahí? Es decir, una persona que se encuentre en determinado punto, en determinado momento, posteriormente va a encontrarse en el extremo opuesto del estadio, o va a quedarse en la misma posición. Estoy hablando del ejemplo de la ola en un estadio.
Profe, la persona va a permanecer en la misma posición, la misma posición, simplemente que lo que va a haber es un... Sí. Transporte de energía. Lo que transporta es la condición dinámica, es decir, el hecho de que las personas estén parándose, eso es lo que está transportando alrededor del estadio, no las personas. Es decir, una onda está transportando, lo que transporta es una condición dinámica y eso conlleva pues a que haya transporte de energía, de momento lineal, pero no transporta materia. Las partículas del medio van a quedarse en esa posición, solamente que lo que sufren es que un movimiento oscilatorio alrededor de esa posición de equilibrio. Es una condición pues que se cumple para cualquier onda. Aquí les decía que hablan de la frecuencia, pero bueno, para hablar de la frecuencia sería mejor como hablar del periodo primero. El periodo, recuerden que me está denotando que el periodo me denota... exacto, tiene unidades de tiempo, pero es el tiempo que se demora ¿qué? Es el tiempo que se demora el sistema en cuestión en completar una oscilación o un solo ciclo. Entonces, bueno, vamos a... O sea, venir y volver, mejor dicho. Vamos a mirar un ejemplo en el papel. Exacto. Es más, creo que la clase pasada vimos un ejemplo con la situación del reloj. No sé si recuerdan el ejemplo del reloj de péndulo. Bueno, más bien vamos a mirar otro ejemplo que es el de la cuerda, una cuerda que esté atada, sometida a una tensión en uno de sus extremos. Vamos a suponer que esta línea punteada que dibujé aquí es la posición de equilibrio de la cuerda. Entonces supóngase que esa cuerda está atada en este extremo y yo la estoy sosteniendo de este otro extremo. Ahora supónganse que yo le estoy dando un movimiento oscilatorio a la cuerda de esta manera, de arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué va a haber establecido en esa cuerda? Va a haber establecido unos pulsos que van a ocasionar que la cuerda empiece... Se cortó la comunicación. Bueno, ¿me están escuchando? Sí, profe. Ok, se cortó la comunicación ahí por un momento. Volvamos entonces al ejemplo. Entonces, esto me está representando una cuerda que está sometida a un movimiento oscilatorio que se le está dando aquí en este extremo. Aquí podemos pues también ubicar la respectiva longitud de onda, por ejemplo. Esta distancia sería la amplitud. Ahora miremos un solo punto de la cuerda. Vamos a examinar, por ejemplo, este punto que estoy señalando aquí. ¿Qué tipo de movimiento va a tener ese punto? Supongamos que empezamos a examinar el movimiento del mismo justamente aquí. A medida que transcurre el tiempo, ¿hacia dónde va a moverse ese punto? Hacia abajo. Exacto, va a moverse hacia abajo, o sea que eventualmente lo vamos a encontrar aquí, ¿cierto? Va a pasar por la posición de equilibrio. Luego, ¿dónde lo vamos a encontrar? Abajo. Vamos a encontrarlo en este punto. Posteriormente va a volver a pasar por esta posición de equilibrio. Y por último va a llegar ¿a dónde? Va a llegar nuevamente aquí, ¿cierto? Es decir, al punto desde donde partió. Ahora, el tiempo que ese punto se demora en hacer todo ese recorrido, en ir a la posición opuesta y volver nuevamente a la posición de origen, ese tiempo es lo que se denomina periodo. Luego entonces, ¿el periodo es qué? Eso me representa un ciclo, eso que les acabo de mostrar. Eso es un ciclo del movimiento. Entonces, el periodo, ¿cómo lo podemos definir? El periodo es el tiempo que se demora el sistema en completar un solo ciclo. Bueno, ahí están viendo la presentación, ¿o no? Listo. Bueno, estábamos en
entonces en la definición de periodo. Ahora, ¿qué significa frecuencia? Yo creo que está haciendo esto. Frecuencia es la velocidad. No, haga esta. La velocidad de ciclos en un tiempo determinado. La cantidad de ciclos en un tiempo determinado. Sí. La cantidad de ciclos en una unidad de tiempo. ¿Sabes? Déjenme, yo vuelvo a la presentación aquí. Bien, eso es lo que me representa entonces la frecuencia. El número de veces por segunda que una onda se repite, o el número de ciclos pues que se repite en un segundo. Digo un segundo pues porque es la unidad que utilizamos en el sistema SI. Ahora fíjense en esta expresión que hay aquí, esta que estoy señalando con el cursor. Que no se- Bien, de nuevo, ¿me están escuchando? Sí, profe. Bueno, me estoy refiriendo a esta expresión que hay aquí, luego pues del comentario de la frecuencia. Esta es la relación entonces, o es la forma general para expresar la velocidad de la onda. Ahora, recuerden que con velocidad de la onda me estoy refiriendo a qué. ¿A la rapidez con la que se mueven las partículas del medio o a qué? La rapidez, profe. ¿Pero la rapidez de qué? La rapidez con la que llega, pues con la que... Es la rapidez con la que la perturbación se desplaza a través del medio. Otra cosa es la rapidez con la que las partículas del medio oscilen alrededor del equilibrio. Son dos cosas diferentes. Entonces, tengan en cuenta eso. Eso está Por interesante. ejemplo, en el ejemplo que les acabé de mostrar, en el papel, ¿qué tipo de oscilación, cómo se compara la oscilación de las partículas del medio con la dirección de propagación de la onda? Estoy hablando de este ejemplo. Aquí la oscilación que presenta cada punto del medio es como, de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? ¿Y la dirección de propagación de la onda es cuál? Es esta, la que la rapidez o velocidad de la onda tiene esa dirección. Entonces, ¿cómo se comparan la dirección de oscilación con la dirección de propagación? ¿Son paralelas o son perpendiculares? Son perpendiculares. ¿Sí están cogiendo la idea o no? La onda se propaga en esta dirección y las partículas oscilan en esta dirección. Entonces son perpendiculares esas dos cosas. Cuando se tiene ese tipo de ondas, ¿cómo se llaman esas ondas? Se llaman ondas transversales, a diferencia de las ondas longitudinales. Ahora, recuerden que mencionamos ahora de ondas longitudinales, ¿cómo las definimos? No, ahorita eso lo que iba a preguntar. Ahorita hay un partículas en donde las mueven paralelamente a la dirección de la perturbación. Está hablando de las longitudinales. Es longitudinal. Cuando las partículas se mueven paralelamente a la dirección de la perturbación. Exacto. Esa es una onda longitudinal. Aquí en este ejemplo que aparece en la pantalla, se tiene es que la perturbación es perpendicular ¿a quién? A la dirección de oscilación. O sea que estamos hablando de una onda transversal. Ahí estamos hablando pues de una onda en una cuerda. En el ejemplo pues que tenemos en la presentación hablamos es de ondas longitudinales, que es la onda sonora. Por ejemplo, longitudinal, ¿en qué caso? O sea, como esos sonidos, acaba de decir. Perdón. Transversales, por ejemplo, la enlace. La enlace. ¿Ves que por ejemplo así también se mueve la cuerda de una guitarra? La cuerda de una guitarra, exacto, ahí se está dando una onda longitudinal, una onda transversal. Sí. Y longitudinal, entonces ¿en qué caso sería? O sea, porque es que la cuerda de la guitarra produce sonido. Entonces,
Pues, entonces en medio sería moverse también de esa misma forma. La onda longitudinal es precisamente lo que se da en una onda sonora, en el aire. O por ejemplo, no sé, en un resorte, por ejemplo, que tenga usted atado en la misma posición de la cuerda, que usted le esté dando, por ejemplo, movimientos, ya no del tipo que le está dando a la cuerda, sino que le esté dando un movimiento de adelante hacia atrás. Ahí usted estaría estableciendo en el resorte una onda longitudinal, porque las partículas del resorte estarían vibrando en una dirección que es paralela a la dirección en la que se propaga la onda pues en cuestión. Ese sería pues como otro ejemplo de onda longitudinal. El sonido entonces es el ejemplo pues, más recurrente de ese tipo de onda, sí. Sí, como una onda explosiva, que haya puesto por la televisión, que puede ser un árbol que me pone y después se devuelve. En los videos pues que hay de explosiones nucleares. Sí, que muestra un árbol que puede ser un lado y después se devuelve. O ese no, o ese tipo de... Ahí, por ejemplo, bueno, ahí lo que hay es una oscilación del medio. Mira que el medio, estaríamos refiriéndonos pues al aire ahí. Las partículas del medio estarían precisamente moviéndose en una dirección paralela a la que se está propagando pues, la determinada onda explosiva. Podríamos hablar ahí también de una onda longitudinal. El vacío que han discúlpame, no te escucho bien allá atrás. Y por decir, si en el vacío hubiera una explosión, una supernova, una explosión por decir, y entonces se expande el vacío. ¿Qué se expande ahí? Un retroceso del vacío. ¿Qué ocurre ahí? No, porque si estamos hablando del vacío, el vacío pues no sería un medio, el vacío es el vacío. No habría sonido, no habría perturbación porque no habría en qué propagar. Es decir, en el vacío usted no podría escuchar ningún sonido. Para que para usted hablar de sonido necesariamente tiene que tener un medio determinado. A diferencia pues de ondas electromagnéticas que sí se tienen pues ondas en el vacío, pero eso ya es, como dijimos ahora, son ondas de otro tipo, la naturaleza puede ser muy diferente. Lo que quiere decir que es falso cuando muestran, digamos, a veces videos del bar que lo colocan con sonido, creo que es para que ¡pum! que escuchan el vacío. Eso es, por ejemplo, eso es mentiras que se escucha, solo se ve la explosión, pero no se debería escuchar. Si estamos en el vacío no sería posible escuchar porque es que el sonido lo percibe uno, el oído lo que percibe son las vibraciones, los cambios de presión, eso es lo que percibe el oído, y para que haya cambios de presión necesita necesariamente haber un medio que es el que sufra esos cambios de la presión. Entonces si no hay vacío no se detecta pues ningún sonido, no va a haber sonido. Hombre, porque dicen que cuando las estrellas estallan se genera ese cambio de presión formando esos agujeros negros. No es como un cambio de presión. A ver, no, pero es que un agujero negro ya se nos sale pues de las manos ponernos a hablar de eso. Estaríamos hablando de una cosa completamente diferente. Aquí estamos hablando simplemente de una onda establecida en un medio. Un agujero negro pues ya se nos sale del tema totalmente de la presentación. Ahí ustedes pues me imagino pues que habrán escuchado hablar de él o de ese tipo de objetos. Ahí estamos hablando es de una concentración de masa, digamos en un volumen muy pequeño, y una de las consecuencias que tiene eso es que, bueno, no sé, ustedes han escuchado pues que no se le escapa ni siquiera la luz a ese tipo de cuerpo. Pero bueno, para ponernos a hablar de eso tendríamos que introducir primero muchas otras cosas. Aquí esto simplemente se refiere a una onda mecánica que está establecida pues en un medio. Digamos, pero usted dice que en el espacio el sonido no se propaga, ¿cierto? Si hay una explosión y eso, y por casualidad hay una nave espacial por ahí cerca, entonces no tendría nada, no le pasa nada a la nave, nada. ¿No le pasa nada a la nave? A la nave espacial. A un cuerpo, pues, a otro cuerpo.
al menos no estaríamos hablando de que se podría percibir sonido. Eso es lo que podemos decir, pues no habría manera de percibir el sonido porque estamos hablando del vacío, no hay medio pues de propagación. Ahora ya si sufre el daño la nave, ahí no estamos hablando pues de ondas sonoras, sino que estamos hablando pues no sé, depende del tipo de explosión pues que haya. Pero si nos referimos al sonido, no podría pues percibirse nada. Bueno, miremos esta gráfica que hay aquí. Esta gráfica que está representando. Esta gráfica está representando una onda sonora que está propagándose en un medio. Estas regiones sombreadas, ¿qué están representando? ¿Qué están representando estas regiones sombreadas? Las zonas de mayor presión. Cambios de presión. Las concentraciones de... Exacto. Exacto, estas son las regiones de mayor presión y densidad. Aquí este reloj lo que está queriendo representar es que estamos analizando un ciclo de oscilación completo de esa columna de aire, pues. Entonces están analizando pues en el inicio, posteriormente lo que pasaría a un cuarto de ciclo, a la mitad del ciclo, 3/4 de ciclo y cuando se completa pues el ciclo. Y esta línea recta pues que aparece aquí, por ejemplo, está representando ¿qué? O le está dando es un seguimiento a ¿qué? Un seguimiento a lo que se denomina una cresta. Una cresta aquí relaciona con un punto en el cual, una región en la cual la presión alcanza su máximo valor por encima de la presión atmosférica, pues que es la de equilibrio. Entonces miren cómo va desplazándose esa cresta a medida que transcurre el tiempo. En un cuarto de ciclo, en medio ciclo y posteriormente pues en un ciclo completo. Esta línea verde que está representando es un solo punto del medio. Miren cómo es la evolución que sufre ese solo punto del medio. Entonces inicialmente ese punto o esa región va a tener ¿qué? Una presión alta, posteriormente va a pasar a una presión de equilibrio, aquí en un cuarto de ciclo. En medio ciclo va a tener una presión ya baja, es decir, por debajo de la presión atmosférica. En 3/4 de ciclo va a tener nuevamente ¿qué? Una presión que tiene un valor de equilibrio y posteriormente cuando completa el ciclo tiene una presión por encima de la atmosférica. Entonces esta es la evolución que sufre un solo punto y esta otra línea, recuerden, es el movimiento de la perturbación. Ahora uno podría confundirse y pensar que lo que se está moviendo aquí es las partículas del medio. Lo que está moviéndose no son las partículas del medio, sino la perturbación en sí. Ese valor que dan ahí es el valor de la rapidez del sonido en el aire, pero a una temperatura de 0 grados centígrados, es aproximadamente de 330 metros por segundo. La rapidez del sonido también va a tener una dependencia con la temperatura. Entonces, a una temperatura ambiente de aproximadamente 20 grados centígrados, la rapidez del sonido ya va a ser más o menos de 343 metros por segundo. Si aumenta la temperatura, la velocidad disminuye. Estaría aumentando. Mire que pasamos, por ejemplo, de 0 grados centígrados, que es de 330, a 20 grados centígrados, que sería de 343 o 44 metros por segundo aproximadamente. Pero mayor temperatura, mayor rapidez de propagación del sonido. Sí. Sí, entonces por decir... A ver. Sí. Dígame. Iban a preguntar algo. Por ejemplo, en el agua. Pues sí, en el agua la velocidad es... Cuando el agua se conecta no es mayor, la velocidad en el agua pues ahí. Claro. ¿Cuando el agua qué, perdón? La velocidad del sonido en el agua y en el hielo. Por eso, por decir, si estamos hablando del aire, pues igual no cambia el estado. Por decir, en el agua
si a una temperatura normal viaja a una velocidad. Cuando el agua se congela, la velocidad es mayor. Lo que pasa es que ahí estaríamos, bueno, ahí estaría más complicado porque estamos hablando de dos fases diferentes del mismo medio. Pero en general, cuando estamos hablando, por ejemplo, del aire, hay una expresión, pero no recuerdo bien cuál es específicamente, en donde hay una dependencia directa con la temperatura. Pero estaríamos hablando pues del aire. Ahora ya no te sé responder cómo variaría eso si tenemos una... Se volvió a cortar. ¿Me escuchan? Sí, profe. Trae la pizarra, pues, de la presentación. He escrito una canción. A ver, lo que estábamos hablando de la rapidez del sonido, esa dependencia de la temperatura pues es más clara cuando estamos hablando del aire. Ya no sé cómo sería la dependencia cuando estamos hablando pues de las diferentes fases de la materia. Pero si hablamos pues del aire, estaríamos hablando de un aumento pues de la rapidez con la temperatura. Ahí ven la presentación ya. Ya estamos en el puente. Y ahí se ve el puente. Bueno, ahí están hablando de las frecuencias naturales o frecuencias resonantes de diferentes sistemas de oscilación, sistemas oscilantes. Se están refiriendo al hecho de que los objetos pues en la naturaleza, los cuerpos en general, qué pena, ¿cuál es el título? van a vibrar alrededor de una posición de equilibrio de unos modos específicamente. Sí, dígame. ¿Pero cuál es el título? No lo alcanzamos a ver. En la parte de arriba aparece producir un sonido musical. ¿Y qué dice en el último renglón? En el último renglón están hablando, bueno, vamos a empezar a mirar lo que dicen desde el principio. Ahí inicialmente están hablando de resonadores y están hablando de vibraciones naturales o frecuencias resonantes, que vendría pues a ser dos términos equivalentes. Una vibración natural es la característica pues que tienen cada uno de los cuerpos que se someten a oscilación. Ellos no van a empezar a oscilar de cualquier manera, sino que tienen un conjunto de frecuencias o de modos que se denominan normales de oscilación. Cada uno de esos modos normales de oscilación tiene asociada una frecuencia que obviamente damos en unidades de ¿qué? ¿Cuáles son las unidades de la frecuencia? Hertz o lo que es lo mismo segundo a la menos 1. Entonces, cada uno de los cuerpos oscilantes tiene lo que se llama una frecuencia fundamental de vibración y va a tener también otras frecuencias naturales de vibración que usualmente son, digamos, múltiplos enteros de la frecuencia fundamental de vibración. Aquí, por ejemplo, nos dicen o nos están enumerando los parámetros de los cuales depende por lo general esas frecuencias resonantes o vibraciones naturales. Estaban hablando de la masa, el tamaño, la forma del sistema también importa, y aquí hablan de qué tan elástico pues sea el cuerpo en cuestión, o la rigidez pues del mismo, poniendo pues acá la palabra en inglés. Y aquí hablan de diferentes ejemplos, pues hablan de resonadores musicales, que serían pues las cuerdas sometidas a una tensión, lo que ocurre en un violín o una guitarra. Hablan de tubos de aire. Dígame. Pero arriba no faltaría la temperatura, que también es y el medio para ¿El qué, perdón? En esa área les da masa, el tamaño, forma, la temperatura no faltaría, digamos, temperatura. Bueno, pero estos son como los fundamentales. Ya la temperatura entraría a jugar un papel, por ejemplo, porque con los cambios de temperatura cambia pues la densidad del medio y eso afectaría ¿qué? La elasticidad del mismo medio. Pero estos serían pues como los fundamentales, como los parámetros fundamentales pues que
le controlan a uno cómo son las vibraciones naturales. Les estaba hablando de estos ejemplos pues de ya aplicados a la música. Hablan de tubos huecos, ahí lo que tenemos pues son columnas de aire, bueno, puede ser otro medio, pero en general tenemos aire. Y hablan también de el último, que serían lo que llaman aquí membranas templadas, que esto es lo que no se ve. Sí, profe, no sé, membranas templadas. Sí, membranas templadas, y el ejemplo pues específico es el tambor. Son tres ejemplos pues diferentes en donde se tienen esas frecuencias naturales pues de oscilación en diferentes sistemas. Esta foto que aparece ahí, recuerden que es un video que vimos la semana pasada, que es un puente que en donde se presentó resonancia y que eventualmente llevó pues a la destrucción del mismo, porque recuerden que la resonancia tiene como consecuencia que la amplitud de oscilación del sistema aumente significativamente siempre y cuando ocurra que el agente externo que esté actuando sobre el sistema esté siendo aplicado con una frecuencia que se acerque o se iguale a la frecuencia natural de oscilación. Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, en este puente, donde el agente externo era el viento que le pegaba pues al mismo. Profe, ahí en esos resonadores musicales, ¿cuál sería más rápido el sonido? ¿Cuál sería qué, perdón? ¿Cuál sería más rápido? Sí, pues, que eso. No, depende del material, lo que esté, la masa. Entonces eso es lo que varía. Estás hablando de estos ejemplos pues que dan aquí al final. Ahorita miramos, por ejemplo, bueno, de una vez podemos decir que estas las cuerdas, la oscilación de una cuerda, las frecuencias de oscilación van a depender, ¿no? y en general de cualquier sistema, va a depender de cuál sea la rapidez de propagación de la onda en la misma. También dependen de cómo sea, por ejemplo, la masa de las cuerdas, también es un factor que lo afecta. La masa, la longitud de la cuerda también es un factor importante. La tensión de las cuerdas en los tubos huecos, por ejemplo, en las columnas de aire, en otras palabras, la longitud de la columna de aire afecta el movimiento. La rapidez del sonido en el medio determinado también afecta cuáles sean esas frecuencias. Profe, porque cuando suena, pues, escucha un sonido, normalmente si uno le pone allá el sonido del instrumento, empiezan a jugar lo que llaman musicalmente armónicos, empiezan a sentir armónicos naturales, empiezan a sentir otros tonos aparte de ese. O sea, se crean otros sonidos. Se crean sonidos, pero otros sonidos que están dentro de los armónicos de la vibración. Bueno, ¿te estarás refiriendo, no sé, al eco de pronto o qué? Sí, sí. No sé, pues es que no, el eco no. Por ejemplo, cuando muchas veces pasa con las cuerdas de la guitarra, ajá, muchas veces que coincide con el tono de otra cuerda y vibran las dos. Porque bueno, ahí se presenta resonancia o lo que se llama vibración creo que es simpatética, no recuerdo bien el término que se le da, pero se da que, por ejemplo, eso también se da con los diapasones. No sé si ustedes estén familiarizados con esos instrumentos, en donde se tiene uno que se pone a vibrar, por ejemplo, y si hay otro que está, digamos, sintonizado a la misma frecuencia del primero, él va a empezar a vibrar sin necesidad de que se toque el mismo. Eso también puede ocurrir con el ejemplo que usted pone de un par de cuerdas, siempre y cuando haya, digamos, un instrumento por medio del cual, digamos, el mejor ejemplo es... ¿Perdón? Pues el mejor ejemplo es el de la copa. Que usted, porque hay veces que ponen a cantar, le siente el tono a la copa. Sí. El tono, que el tono cantan el mismo tono en la copa. Sí. Lo que es de la copa empieza a vibrar. Y hasta que se rompe. Si es tan fuerte el sonido
Entonces decía yo con parlantes que amplía... Es que eso es precisamente lo que uno de los videos que vimos la clase pasada, ahí se presenta resonancia. Recuerden que en el video que aparecía una copa al pie de un parlante que emitía un sonido con una frecuencia determinada. Esa frecuencia se seguía aplicando ahí constantemente. Entonces la idea era que esa frecuencia se igualara a la frecuencia natural fundamental de vibración de la copa. Entonces, sosteniendo ese sonido con esa frecuencia determinada, ¿qué pasaba con la copa? La copa empezaba a vibrar alrededor de ¿qué? De la posición de equilibrio. Y como se sostenía pues ese sonido, ¿qué pasaba con la amplitud de oscilación de la misma? Profe, pero yo ahora tengo una pregunta, porque es que muchas veces... ¿Pero qué pasaba con la amplitud de oscilación de la copa? Para terminar con ese ejemplo. Se iba agrandando. Se iba aumentando cada vez más y eventualmente llegó a aumentar tanto que lo que sucedió fue que la copa se quebró, y es lo mismo que ocurrió con el puente, con el video del puente que vimos. Pero es que no necesariamente hay que tener el mismo tono para que los otros, o sea, la copa también pueda vibrar. Por ejemplo, en música que llaman armónico, que son otros tonos que también pueden vibrar con esa... Sí, a ver, si estamos hablando del fenómeno de resonancia, estamos hablando de que la frecuencia del agente externo debe igualarse con la frecuencia natural, si estamos hablando del fenómeno de resonancia. Ya lo de los armónicos, ahorita lo tocamos, por ejemplo, para el ejemplo de la cuerda que están tocando aquí. Hay una frecuencia fundamental de oscilación de la cuerda y los armónicos van a ser los otros modos de vibración. Y las frecuencias asociadas a esos armónicos van a ser ¿qué? Múltiplos enteros de la frecuencia fundamental de vibración. Eso que casan cada cierto tiempo, que casan en algunos picos. Entonces, eso es lo que llaman los armónicos. Yo creo que... Sí, ahorita miramos esa parte. Sigamos aquí mirando el ejemplo de la cuerda tensa en los dos extremos. Aquí nos hablan pues de que la masa le da inercia, la tensión y la curvatura le dan una fuerza restaurativa. Hablamos de que tiene equilibrio estable. Recuerden que estamos hablando de equilibrio estable ¿cuándo? ¿Cómo, profe? ¿Cuándo hablamos de equilibrio estable? Profe, entonces eso que dijo el compañero ahorita de la cuerda que vibraba en la resonancia, eso sirve para otro más. Pero responda primero, ¿cuándo hablamos de equilibrio estable? Las ondas, no. Equilibrio estable es cuando perturbamos el sistema a partir del equilibrio y él tiende a volver a esa posición de equilibrio. Equilibrio inestable es cuando el sistema está en equilibrio, lo sacamos de esa posición de equilibrio y él no va a volver a la misma. Ahí nos hablan de equilibrio estable. Estaba mencionando algo. Sí, profe, entonces el equilibrio inestable, el puente que se destruyó y no volvió a regenerarse. Bueno, pero ahí fue porque aumentó mucho la amplitud de oscilación, pero en condiciones normales en los que no se presente pues esa resonancia de esa magnitud, estaríamos hablando también de equilibrio estable, porque el puente está oscilando alrededor también de una posición de equilibrio. Se saca de esa posición de equilibrio, pero vuelve eventualmente a la misma. Entonces también estaríamos hablando de equilibrio estable. A ver, nos dicen que la fuerza restaurativa es proporcional al desplazamiento. Recuerden que esa condición es una de las condiciones para que se presente ¿qué? Precisamente la oscilación armónica, para poder hablar de osciladores armónicos. Aquí, por ejemplo, en la figura aparece una cuerda que está en equilibrio. Miren que les indican un par de flechas que están representando un par de fuerzas. Esas fuerzas están actuando ¿sobre quién? Sobre solamente una porción de la cuerda. Pero esto mismo va a ocurrir sobre cualquier porción de la cuerda que analicemos. Entonces, en la posición de equilibrio, ¿cómo se comparan este par de fuerzas que están siendo ejercidas sobre esta porción? Ahora, esas fuerzas están siendo ejercidas por las porciones vecinas a esa porción que resaltan ahí.
son iguales en magnitud, pero tienen direcciones contrarias. O sea que la fuerza neta sobre esa porción de cuerda es ¿cuál? Es cero. Siempre y cuando estemos hablando de la posición de equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando sacamos a la cuerda de la posición de equilibrio? Cuando la tensamos, cuando la jalamos con un dedo, por ejemplo, ya estando pues sometida a una tensión la misma. Es decir, que hagamos esto, lo que aparece en la figura. Ahí las fuerzas, ¿cómo se comparan las fuerzas aplicadas sobre esa porción de cuerda? Siguen siendo igual en magnitud, pero ahora la dirección de ambas va a estar variando, ¿cierto? Es decir, no van a ser paralelas ese par de fuerzas. Eso quiere decir que ya va a haber una fuerza neta sobre esa porción de la cuerda. Eso me estaría representando ¿qué? La fuerza restaurativa que intenta llevar nuevamente a la cuerda a la posición de equilibrio. Ya tomando pues la sumatoria de esas fuerzas sobre cada una de las porciones de la cuerda, me está hablando de la fuerza restauradora total, sobre la totalidad de la cuerda. Profe, ahí la normal sería entonces el cuerpo que está causando la alteración. La normal, ¿a qué se refiere? La fuerza opuesta entonces a esas fuerzas. ¿La fuerza opuesta a cuál? ¿Está hablando de la tensión o qué? A todas las fuerzas que hay en ese sistema, la fuerza opuesta es la que causa la perturbación. Exacto. Pues si usted puede lograr esa curvatura de la cuerda, no sé, jalándolo con cualquier instrumento, con el dedo, y esa fuerza neta que representan ahí ya está representando es la restaurativa, la que intenta llevar a la cuerda nuevamente a como se encontraba al principio, que es esta situación que se presenta en la gráfica, es decir, en la posición de equilibrio. A ver, vamos a mirar esta pregunta. Aquí hablan de una cuerda de una guitarra. Pues yo no estoy familiarizado, pues no soy músico. Hablan de una cuerda específica de la guitarra y nos dice que tiene un hilo de cobre enrollado alrededor de ella. Y la pregunta es ¿por qué ese tiene eso? ¿Pero qué dice la C? No se alcanza a ver la C. Dice que la opción es para cambiar la longitud de la cuerda. La primera es para aumentar la tensión de la cuerda, la B es para aumentar la masa de la misma y la C para cambiar la longitud. Aumentar la masa que cambia la longitud. A ver, la masa va a tener va a estar relacionado con la frecuencia de vibración de la misma. Esa cuerda se caracteriza porque tiene una frecuencia de vibración que va a ser baja. Pero seguro para cambiar la masa, y si cambia la masa, pues es un sonido como más grueso. Sí, dependiendo de cómo la cambie, si la aumenta o la disminuye. Aquí, por ejemplo, el hecho de que se le tenga un alambre, un hilo de cobre, ¿qué está haciendo? ¿Está aumentando o está disminuyendo la masa de la misma? Está aumentando la masa de la misma. Un aumento de la masa en la cuerda va a significar una disminución en la frecuencia de vibración. Entonces lo que se hace, aquí pues la respuesta sería la segunda, se hace para aumentar la masa de la cuerda de tal modo que la frecuencia de vibración de la misma disminuya. Si disminuyéramos la masa de la cuerda, estaríamos ¿qué? Aumentando la frecuencia de vibración de la misma. En esa cuerda tiene la amplitud. La amplitud es mayor o es menor. La amplitud de oscilación. Sí, A ver, la amplitud depende de cómo, es decir, digamos de la perturbación que se le está dando a la misma cuerda. Se le puede dar diferentes amplitudes. Entonces depende ya pues del agente externo que esté afectando al sistema.
A ver, antes de pasar a esta diapositiva, vamos a pasar al papel para yo mostrarles la expresión que me determina cómo es el periodo de vibración, más bien la rapidez de propagación de una onda en una cuerda. A ver, la rapidez de propagación en una cuerda es la siguiente. Va a depender de cómo sea la tensión en la cuerda y cómo sea la masa de la misma. Lo que se tiene es lo siguiente. Esto recuerden entonces que es la rapidez de propagación. Recuerden que es diferente a la rapidez de vibración de las partículas del medio. Este factor es ¿qué? Este factor, T mayúscula, es la tensión a la que está sometida la cuerda. ¿Este otro qué es? Este factor, esto es una letra que se llama mu, es una letra griega. Esto se llama masa por unidad de longitud, este factor de mu que está en el denominador. Entonces, masa por unidad de longitud sería ¿qué? Sería la masa total de la cuerda dividida la longitud de la misma. Ahora, esto desde el punto de vista dimensional, ¿qué sería? Ya teniendo en cuenta que les acabo de decir qué es cada cosa. Si escribimos esto en términos de unidades, ¿a qué deberíamos llegar? ¿Qué unidad debe tener eso? ¿Qué es lo que significa eso primero? Eso. Esto de acá abajo. ¿Qué significa? Esto es la masa por unidad de longitud. Masa por unidad de longitud. O sea, la masa total de la cuerda dividida la longitud de la misma. Entonces, ¿qué unidades debe tener esto? ¿Estamos hablando de qué? Y la T es tiempo, profe. Tensión. Esa es la tensión a la que está. La tensión es una fuerza. Es una fuerza, ¿no? La tensión es una fuerza, ¿no? Daniel, Sí. no significa nada. La tensión es una fuerza, pero yo le estoy preguntando qué unidades debe tener esto y estamos hablando de rapidez. En últimas debemos llegar a metros por segundo. Ahora miremos si en efecto llegamos a metros por segundo. Escribamos esta expresión, pero en términos de unidades. ¿Qué tendríamos? Exacto, pero desmenuzando cada una de estas cosas, vamos a ver si en efecto llegamos a eso. ¿Qué tenemos en el numerador? A ver, la tensión es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Sí, kilogramo, metro, segundo a la menos 2, ¿cierto? ¿Y en el denominador qué tendríamos? Kilogramos. Esto es kilogramo sobre quién? Kilogramo metro a la menos 1. Esto se va. ¿Qué más se cancela ahí? Entonces aquí tendríamos la raíz de quién? La raíz de metro cuadrado sobre segundo a la menos 2. Y como le sacamos la raíz a eso, ¿y qué nos da? Metro sobre segundo. Estoy hablando de esto. O sea que es coherente pues la expresión en términos de las unidades. Entonces recuerden que eso me está representando la rapidez de propagación de una onda en una cuerda sometida a una tensión. Vamos a volver aquí a la presentación. ¿Pero qué es abajo, raíz de...?
Raíz de metros cuadrados. Sí, raíz de metros cuadrados por segundo a la menos 2. Vamos a volver entonces a la presentación. Ahí ya ven la diapositiva, ¿o no? ¿Sí están viendo la diapositiva? Sí, Listo. Bueno, miren que aquí nos están hablando específicamente de los modos de oscilación, pero en una cuerda. En la figura que aparece ahí, aparece es el modo fundamental de vibración de la cuerda. Esa es la forma de oscilar en el modo fundamental de una cuerda tensada. Miren que ¿por qué se caracteriza ese modo fundamental? Miren que aparecen dos puntos que son los puntos extremos que se caracterizan ¿por qué? Estoy hablando de este punto de acá y de este otro. ¿Cuál es la característica de ese par de puntos? ¿Cuál es la característica en términos del desplazamiento que sufren? La característica es que ninguno de esos dos puntos se va a estar desplazando. Entonces, los puntos que cumplan esa condición de que no se desplacen se denominan nodos. Ahí está pues la palabra, pero en inglés. ¿Qué es lo contrario de un nodo? Lo contrario de un nodo es un antinodo. Entonces, ¿cómo se define un antinodo? Un antinodo se define como un punto que sufre el máximo desplazamiento a partir del equilibrio. Entonces, ¿cuál sería el antinodo aquí? Sería precisamente este punto de acá. Es el que sufre el máximo desplazamiento a partir del equilibrio. Bueno, ya sabemos entonces que estas son las características pues, de la frecuencia de vibración cuando hablamos de una cuerda. Una cuerda que esté tensa en sus dos extremos. Entonces tenemos que es proporcional a la tensión, inversamente proporcional a la longitud, inversamente proporcional a la densidad, es decir, masa por unidad de longitud. Aquí en esta diapositiva, ¿qué nos están presentando? Nos están presentando lo que se denominan armónicos. ¿A qué se refieren los armónicos? Se refieren al resto de modos en los que la cuerda puede vibrar y cada una tiene una frecuencia de vibración asociada, una frecuencia de vibración determinada. Muchas veces se denominan a esos modos de vibración, los que son diferentes al fundamental, se refieren a ellos como sobretonos. Aquí aparece en la parte de arriba. Entonces las partes de arriba sí las pueden ver o no. Me refiero pues a todas las diapositivas. ¿Sí las ven? El título de acá es los modos de oscilación. Entonces se refieren a los armónicos asociados a una cuerda que está tensa en los dos lados. Es decir, a una cuerda, por ejemplo, de un violín o a la cuerda de una guitarra. Entonces les estaba diciendo que o podemos llamarlos armónicos o podemos llamarlos sobretonos. Solamente que cuando nos referimos a armónicos, nosotros al modo fundamental le podemos decir perfectamente o nos referimos a él como el primer armónico. Al segundo modo de vibración nos referimos a él como el segundo armónico y así sucesivamente. En cambio, cuando hablamos de sobretonos, ya al modo fundamental simplemente lo denominamos de esa forma, simplemente modo fundamental. Al primer armónico, al segundo modo normal de vibración lo denominamos como primer sobretono. Al tercer modo fundamental lo denominaríamos como segundo sobretono, aunque es más común referirse simplemente a esos modos de vibración como los armónicos. No es tan común esa denominación de sobretonos. Díganme. Pero ¿cómo así? ¿Eso se le mide a una sola cuerda o cómo es eso? ¿O a diferentes cuerdas? No, estamos hablando de una sola cuerda que esté tensa en los dos extremos. Estamos diciendo que esa cuerda puede vibrar de diferentes maneras. Una manera es lo que denomina el modo fundamental de vibración.
Las otras maneras serían lo que se denominan armónicos. Entonces el segundo modo normal de vibración es lo que se denomina el segundo armónico. El tercero sería el tercer armónico. Entonces le estaba diciendo simplemente que otra forma de denominarlos es sobretonos. Solamente que cuando hablamos de sobretonos, el primer sobretono no sería el modo fundamental, sino que sería el segundo modo normal de vibración. Entonces es como una forma más confusa de referirse a esos modos de vibración. Por eso les digo que es más común hablar de armónicos y no de sobretonos. Pero ahí estamos siempre hablando de la misma cuerda, solamente que nos referimos es a las diferentes formas en las que podría vibrar determinada cuerda. En la gráfica, que es una animación, aparece precisamente cada uno de esos armónicos, o al menos los 4 primeros. El fundamental es el que ya habíamos visto en la diapositiva anterior. Dígame. O sea, del primero al segundo, el segundo va el doble de la velocidad de frecuencia del primero. O sea, ¿el segundo qué, perdón? O sea, repítame. El segundo tiene una frecuencia del doble, o sea, sí, el doble al primero. Sí, exacto. Sí, bueno, supongamos que el fundamental tiene una frecuencia de vibración de F, que es la forma pues usual de referirse a eso. ¿Cuál sería la frecuencia del segundo armónico? Sería 2F. ¿La del tercero cuál sería? 4. La del tercero, ¿cuál sería? Les repito, el primero tiene una frecuencia, supongamos que de F. El segundo tendría una frecuencia de ¿cuánto? De 2F. El tercero de ¿cuánto? De 3F. El cuarto de 4F. Es decir, todos los armónicos de orden superior, y con orden superior me estoy refiriendo a partir del segundo, son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Aquí, por ejemplo, lo ven desde otro punto de vista, y es decir, que el segundo armónico es como si usted tuviera 2 medias cuerdas que están vibrando en el modo fundamental, como si usted partiera esto a la mitad. Entonces mire que sería como si tuviera 2 cuerdas que estuvieran vibrando como del modo fundamental. El tercero es como si usted tuviera 3 cuerdas juntas vibrando en el modo fundamental, y así sucesivamente. El cuarto es como si tuviera ya 4 cuerdas. Profe, entonces, los armónicos de orden superior, ¿qué, profe? Perdón. Repítame, por favor. Los armónicos de orden superior. Sí. Los armónicos de orden superior, o sea, ya como ya tienen pues, diferentes frecuencias. Tienen frecuencias superiores, pero le repito, es como es precisamente el último comentario que hacen aquí, dice, los armónicos vienen como múltiplos enteros de la frecuencia original. Entonces, ¿cuánto es si usted conoce la frecuencia del modo fundamental? Digamos que el modo fundamental la frecuencia de vibración sea de 5 Hz, por decir algo. ¿Cuál sería la frecuencia del quinto armónico? 25. Sería de 5 veces la frecuencia del fundamental, o sea, 5 multiplicado por ¿quién? Por 5 Hz. ¿Y cuánto les da eso? 25 Hz. Y así para cualquier armónico, para el séptimo, el octavo, es simplemente multiplicar. Entonces se cumple pues la condición de que son múltiplos enteros. Esos movimientos armónicos, o sea, se tiene en cuenta es cuando usted, digamos, toca la cuerda y vibra otra cuerda de pronto izquierda. O sea, pero la toca bien en el centro o la toca en el extremo. A ver, las cuerdas de una guitarra van a vibrar, no, ellos no vibran en la realidad pues como en un solo armónico, sino que en realidad se tiene que el modo de vibración sería una superposición de diferentes armónicos. A ver, aquí, bueno, ya se ve la presentación ahí. Lo que pasa es que se me había bloqueado, pero ya volví a PowerPoint. ¿Qué están viendo ahí en la pantalla?
Una cuerda propia. Esta es una animación que pueden encontrar en la página que les mencioné ya hace varios días, que ustedes pues ya saben cómo encontrarla. Estas son las iniciales de la universidad, creo que es de Colorado. Es una animación en la que se tiene pues una cuerda tensa y usted aquí puede cambiar diferentes parámetros a la situación. Usted puede poner a oscilar la cuerda manualmente. Aquí por ejemplo estaría, usted le da un tirón a la cuerda, establece un solo pulso que viaja por la misma, pero usted le puede dar un movimiento repetitivo de tal manera que tenga un conjunto pues, de pulsos que se desplacen por la cuerda. Estos indicadores de arriba, aquí por ejemplo, este sería un indicador que le controla cómo sería el amortiguamiento que se le da a esa cuerda. Aquí por ejemplo, si le quitamos el amortiguamiento a la misma, el movimiento de oscilación sería este. Ya si le vamos cambiando ese amortiguamiento, ya las amplitudes de oscilación van a ser menores. Este indicador de aquí le está indicando la tensión a la que está sometida la cuerda. Entonces usted la puede poner una tensión alta, una tensión baja o media. Entonces ya dependiendo de cómo cambie usted la tensión, va a cambiar entonces el modo de oscilación de esta especie de cuerda que está aparentemente formada por diferentes cuentas. Esta parte de aquí le dice a usted si cambia, si lo va a poner a oscilar de una forma manual o si lo va a poner a oscilar simplemente automáticamente. Y aquí aparecen otros factores, que aparece la amplitud, por ejemplo, aparece la frecuencia, y este es el mismo factor pues de amortiguamiento del que les hablé ahora. Originalmente pues estaba en la mitad. Pues mire que si hay amortiguamiento, vamos a tener que no van a vivir pues entre comillas mucho tiempo esos pulsos establecidos en la cuerda. Si le quitamos el amortiguamiento, ese no va a ser el problema. Se va a tener por ejemplo este tipo de oscilación. Esta sería la frecuencia de oscilación. La amplitud también se puede variar. Díganme. Hay como varias los amortiguamientos, o sea que estaría haciendo el aparatico que está allá para el aparatico. Sí, pues es verdad que... O sea ¿qué función tendría que cambiar para cambiarle el amortiguamiento? Pero ¿qué función cumple el amortiguamiento sabiendo que la cuerda... O sea, ¿qué tiene que hacer para amortiguar? La elasticidad, el coeficiente de elasticidad. La elasticidad, amortiguamiento de la elasticidad. A ver, mire que cuando usted le pone amortiguamiento alto, ¿qué va a pasar? Sí, o sea, no va a haber una... Y cuando usted va disminuyendo ese amortiguamiento, digamos, el pulso o el número la cantidad de pulsos establecidos en la cuerda, van a sobrevivir entre comillas más tiempo. Mire que aquí cuando llegamos al otro extremo de la cuerda ya no vamos a tener casi amplitudes, las amplitudes van a ser pues muy pequeñas. A medida que usted le disminuya el amortiguamiento, se va a disminuir no se va a disminuir pues la amplitud de las oscilaciones. Aquí por ejemplo le quité toda el factor de amortiguamiento, por eso está vibrando de esa manera. Obviamente esto cambia a medida que yo le cambio el factor de amortiguamiento. Estos otros dos son la frecuencia y la amplitud. Sí. Pero no siempre las vibraciones son parejas, como nos muestra en algunos casos. ¿Son qué, perdón? O sea, según yo tengo que es el timbre, según el tipo de onda, o sea, el tipo de cómo mueve la onda. O sea que yo tengo entendido que el timbre de un violín se distingue que porque las ondas son como todas rígidas, todas... Sí, eso dependiendo de la naturaleza pues del objeto que esté siendo sometido pues a la vibración. No es lo mismo el sonido del violín que cuando usted deja caer un objeto al piso. Los sonidos que se producen son totalmente diferentes y la forma pues de
el nombre que recibe pues esa característica única del sonido sería lo que usted dice que es el timbre. Bueno, esta animación la pueden encontrar, como les dije, en esa página de PHET. Aquí aparecen otros indicadores, pero no tan importantes. Aquí, por ejemplo, sería tener un extremo móvil de la cuerda. Sí. Profe, entonces usted dice que le pone come resistencia. O sea, la tensión no es la que se encarga pues de que casi no vive. La tensión va a afectar directamente la rapidez de propagación de la onda. Eso es lo que afecta la tensión. Y la elasticidad pues, es la que va a aumentar, digamos, el tamaño de la onda. El amortiguamiento, si usted tiene poco amortiguamiento, la amplitud de esos pulsos, de esas ondas, no va a disminuir mucho. En cambio, si usted tiene mucho amortiguamiento, la amplitud de los mismos va a cambiar bastante. Aquí, por ejemplo, tiene un amortiguamiento, pues no sé, como en medio. Aquí se tiene mucho amortiguamiento y mire que qué va pasando con la amplitud de oscilación. Mire que la amplitud aquí ya en esta región es despreciable porque le ponemos un factor de amortiguamiento bastante alto. ¿De acuerdo? Bueno, ya ustedes entonces conocen el enlace a esa página, esta simulación la encuentran ahí y encuentran pues muchas otras también. Bueno, aquí nos hablan de la caja de resonancia. Volviendo pues al ejemplo del violín. Supongamos que tenemos el violín, pero si no tenemos pues el cuerpo de madera del mismo. Lo que están haciendo las cuerdas cuando vibran, ¿qué es? Las cuerdas están afectando al medio, ¿cierto? Están afectando al aire, están perturbando el aire. Y sabemos que la perturbación de ese medio que es el aire es lo que me constituye ¿qué? Una onda sonora. Ya sabemos que va a cambiar la presión y la densidad en el mismo, y eso es lo que va a detectar el oído cuando se detecta pues el sonido. Ahora, unas cuerdas vibrantes por sí solas no van a producir una perturbación notable en el medio. Entonces, esa es la función que cumple la caja de resonancia. En otras palabras, el cuerpo de madera del violín es lo que se denomina caja de resonancia. Entonces, ¿qué se presenta cuando empiezan a vibrar las cuerdas? La vibración de las cuerdas va a ocasionar también ¿qué? Una vibración en la caja de resonancia. Entonces, ¿qué hace la caja de resonancia? Está amplificando las ondas sonoras que originalmente se crearon ¿dónde? Por la vibración de las cuerdas. Entonces recuerden que las cuerdas por sí solas no van a crear una onda sonora notable. Se necesita la caja de resonancia para que se pueda tener una perturbación pues notoria. Entonces ahí se presenta pues también la característica de la resonancia, que responda a un cuerpo vibrando como resultado de la vibración de otro. Entonces lo que proyecta el sonido es precisamente ese cuerpo de madera del violín, o en una guitarra pues por ejemplo también se cumple lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con la vibración de ese cuerpo de madera, con la caja de resonancia? Esa vibración de ese cuerpo de madera va a perturbar al aire en el medio, es decir, va a perturbar al medio de una forma mucho más notable que lo que haría cada una de las cuerdas por sí solas. Entonces está amplificando, pues en otras palabras, el sonido producido por las cuerdas si se estuvieran moviendo ellas solas. Aquí básicamente nos dicen entonces lo que, en resumen, pues lo que acabamos de decir de la caja de resonancia. Entonces, principalmente pues ayuda a proyectar el sonido de manera eficiente, mucho más eficiente que lo harían las cuerdas solo.
Aquí nos dicen que el método de excitación de la cuerda va a afectar el sonido, es decir, vamos a tener diferentes sonidos dependiendo de cómo perturbemos o excitemos la cuerda. Aquí nos dicen que alar una cuerda transfiere energía rápidamente y excita muchos modos de vibración, es decir, simultáneamente se van a presentar va a haber una superposición de modos de vibración cuando se ala la cuerda. Aquí nos dicen que ya utilizando un arco, que es la forma en que funciona un violín, ya la transferencia de energía a la cuerda no se hace tan rápidamente como cuando se ala la misma, sino que se transfiere energía lentamente y se excita solamente la frecuencia fundamental de la cuerda. Es decir, ya no va a haber esa superposición, sino que solamente va a haber presente una donde se utiliza pues el arco, que es con el que funciona el violín. A ver, ya miramos entonces el ejemplo de la cuerda vibrante. El otro ejemplo sería ¿cuál? El de una columna de aire. Ahí nos presentan, por ejemplo, el ejemplo pues básico es el de un órgano. Y nos listan ahí las diferentes parámetros pues que afectarían o más bien las características pues principales de ese tipo de oscilador. Aquí hablan pues de la masa. Cuando hablan de la masa se están refiriendo a la masa de la columna de aire o del medio pues en cuestión. Y obviamente ahí ya estamos hablando de cambios de presión. Pues nos dicen que la presión o los cambios de presión son los que originan las fuerzas restaurativas. También hay equilibrio estable y se cumple obviamente que las fuerzas restaurativas son directamente proporcionales al desplazamiento a partir del equilibrio. Aquí nos dicen que la rigidez de esas fuerzas restaurativas, o digamos qué tan grandes van a ser, dependen de cómo es la presión y cómo son los cambios de presión, es decir, los gradientes de presión de los que hablan ahí. A ver, en esta figura están ejemplificando pues esta situación. En esta parte B, ¿qué aparece? En la parte B sería una situación en la que las partículas del medio se están alejando unas de otras. Estos vectores de velocidad están representando cuáles son las velocidades de las partículas del medio. Y en esta parte C es todo lo contrario. Una situación o situaciones en las que las partículas del medio están moviéndose unas hacia otras. Entonces hay momentos o regiones en las que las partículas del medio podemos decir que se estuvieran agolpando. Es decir, eso se denominaría compresión. Y hay otros momentos en los que las partículas del medio están alejándose unas de otras. Es decir, estaríamos hablando de lo contrario de la compresión, que sería como una expansión. Aquí obviamente también se presentan lo que se denomina como nodos y antinodos. ¿Qué sería un antinodo de presión? Para hablar de estas características de las que mencionan ahí. Cuando nos dicen el antinodo de presión se sitúa en el centro de una columna abierta. ¿Qué es un antinodo de presión? Donde no vibra el medio. O sea, un al antinodo final de de la presión. bronca. Sí, dígame. ¿Qué estaba diciendo? No, eso es. Recuerden que un antinodo, cuando estábamos hablando de la cuerda, era un punto que se desplaza a lo máximo a partir del equilibrio. Pero como estamos hablando de presión, un antinodo de presión es el valor más alto el máximo cambio de presión que se puede presentar. ¿Qué sería un antinodo de desplazamiento? Un antinodo de desplazamiento sería una región en la que las partículas del medio se desplazaron lo máximo a partir de una posición de equilibrio. Ahora, la frecuencia de los modos normales de vibración en este tipo de situación
depende de lo que nos dicen ahí. Nos dicen, es inversamente proporcional a la longitud de la columna. Entonces, mientras mayor sea la columna, ¿cómo va a ser la frecuencia de vibración? Menor. Va a ser menor. Y nos dicen, es inversamente proporcional a la densidad del aire. O sea que mientras mayor sea la densidad del aire, ¿qué va a pasar con la frecuencia? Menor, va a ser menor Va a ser Mientras mayor sea la densidad, menor va a ser la frecuencia de vibración de ese medio, del aire, dependiendo pues cuál sea la densidad, o si hablamos pues de un medio diferente al aire que tenga una densidad diferente a este. Una columna de aire, ¿cómo así? Todo el aire que está dentro de, digamos, de la flauta. Aquí estamos hablando del ejemplo de un órgano. Entonces sería el aire que está dentro de cada uno de los tubos del órgano. Es como la forma pues más fácil de ejemplificar una onda sonora. A ver, dependiendo de qué tipo de columna de aire se tenga, van a variar los modos de vibración de las mismas. No van a ser los mismos modos de vibración que tenemos cuando tenemos una columna abierta. Cuando digo columna abierta, digo que esté abierta en los dos extremos, que los modos de vibración de una columna que esté cerrada en un extremo y esté abierta en el otro extremo. Aquí no sé si se alcanzará a ver bien allá la diferencia entre ambas. Mire que nos presentan un par de gráficas en las que presentan diferentes situaciones. Cada una de estas figuras que aparece acá son representaciones gráficas de los modos normales de vibración de ese sistema. ¿Sí se alcanza a ver o no? Pues sí, profe. Bueno, esta primera, aquí nos hablan de una columna abierta de aire. Aquí esta representación gráfica se está refiriendo a las ondas de desplazamiento, es decir, es una gráfica de cómo varía el desplazamiento de las partículas del medio en ese tipo de columna. Ahora hay una característica que se me olvidaba mencionar. Recuerden que al principio dijimos que una onda sonora se puede escribir desde qué puntos de vista. ¿Cómo, profe? No, una onda sonora que... ¿No me están escuchando bien? ¿Una onda sonora que? No le entendimos la pregunta. Una onda sonora se puede escribir desde qué puntos de vista. Yo me estoy escuchando como interpreta una onda sonora. Una onda sonora se puede escribir desde qué puntos de vista. Se puede escribir como una onda de desplazamiento o una onda de presión. Es válida cualquier punto de vista. La característica que se cumple es que se tiene que esas dos ondas están desfasadas, lo que se llama 90 grados, tienen un desfase de 90 grados. Eso significa que cuando, digamos, el desplazamiento de las partículas es máximo, ¿cómo va a ser el cambio en la presión? ¿Cómo va a ser la presión? Se tiene que la presión va a estar en su valor de equilibrio cuando tengamos desplazamiento máximo. También podemos decirlo de otra manera, cuando tenemos que el cambio en la presión es máximo, ¿cómo va a ser el desplazamiento de las partículas del medio? Cuando el cambio en la presión es máxima, las partículas del medio van a estar en su posición de equilibrio. Eso quiere decir que estén desplazadas las ondas de presión y de desplazamiento 90 grados. En otras palabras, cuando una alcance su máximo valor, o digamos alcance el valor máximo o mínimo, la otra va a estar ¿en qué posición? Va a estar en su posición de equilibrio. Cuando una está en su posición de equilibrio, la otra va a estar ya sea en un máximo o en un mínimo. Eso quiere decir que estén desfasadas 90 grados ese par de ondas, las ondas de desplazamiento y las ondas de presión.
No entiendo, profe, ese desfase en que se dibuja. Miremos en este dibujo aquí, a ver si lo tenemos más claro. Esta parte de la izquierda me está representando una columna abierta en ambos extremos. Estas líneas rojas, ¿qué me están representando? Me están representando las ondas de presión. Y estas líneas como verdes o azules están representando las ondas de desplazamiento, es decir, el movimiento de las partículas. Entonces miren que cuando las ondas de presión están en un nodo quiere decir ¿qué? Que están en su posición de equilibrio. Entonces párense aquí, en este punto. Mire que estamos en la posición de equilibrio. ¿Qué pasa en esa región? Pero desde el punto de vista de las ondas de desplazamiento. Están en un máximo o en un mínimo, ¿cierto? Están en el Mínimo. No, en el máximo. Como estamos hablando de ondas estacionarias ahí, estamos hablando pues de posiciones extremas, ¿cierto? Podemos hablar de un máximo o de un mínimo, cuando la presión está en su valor de equilibrio. Ahora, ¿qué pasa cuando la presión está en su valor máximo a partir del equilibrio o en su valor mínimo? Estoy hablando de esta posición. ¿Qué pasa con las ondas de desplazamiento? Las ondas de desplazamiento están en su valor de equilibrio, ¿cierto? Y lo mismo pasa en este otro extremo. ¿Qué pasa con la presión aquí? Está en su valor de equilibrio, ¿cierto? ¿Y qué pasa con las ondas de desplazamiento? Pueden tomar sus valores máximos, máximo o mínimo. Eso es lo que quiero decir cuando les digo que ese par de ondas están desfasadas 90 grados. Eso es precisamente lo que quiero decir. Y miren que si ustedes se fijan en los otros modos de vibración que están representados por estas otras figuras, se va a cumplir exactamente lo mismo. Miremos por ejemplo este punto en la segunda gráfica. Lo estoy señalando aquí con el cursor. ¿Qué pasa desde el punto de vista del desplazamiento ahí? Ahí estamos en el equilibrio, ¿cierto? Es decir, estamos en la posición de equilibrio para las ondas de desplazamiento. ¿Y qué pasa con las ondas de presión ahí en esa misma región? ¿En dónde vamos a estar? Tenemos su valor máximo o su valor mínimo. Entonces eso quiere decir ese desfase del que les estaba hablando ahora. Esta parte de la izquierda me está representando los modos normales para una columna abierta en los dos extremos. Esta parte de la derecha me está representando es cuando tenemos una columna que está cerrada en un extremo, aquí está, y está abierta en el extremo opuesto. Pero se sigue cumpliendo la misma característica, que las dos ondas de presión y de desplazamiento estén desfasadas exactamente por 90 grados. A ver, ahí nos hacen una pregunta que dice que por qué factor habría que multiplicar la tensión en una cuerda para reducir la rapidez de una onda a través de la misma cuerda a la mitad. Ahí hay que recordar lo siguiente, vamos a ir al papel. Perdón. A ver, vamos a escribir esa parte aquí. Sabemos que la rapidez de la onda en general es ¿qué? Raíz cuadrada de t. En general. Raíz cuadrada de t. A la general. Sí, esta me estoy refiriendo a la general. O bueno, mejor como estás diciendo, como estamos hablando de una cuerda, pues podemos utilizar esta. Entonces por aquí nos tocaría pues dar más vuelta. Entonces estamos hablando de T sobre esto, ¿cierto? Y lo que están preguntando es ¿por qué factor habría que multiplicar la tensión?
Si multiplicamos la tensión por un factor de... O sea, ¿por qué factor hay que multiplicar la tensión en la cuerda? Para reducir la rapidez de la onda a través de la cuerda a la mitad. Mire que si lo multiplicamos por un cuarto, ¿qué pasaría? Por cuarto, sí. Profe, raíz de un cuarto es un medio. O sea que tendríamos lo siguiente. Así. ¿Están de acuerdo? O sea que habría que multiplicarlo por un factor de un cuarto. A ver, ya se nos está acabando el tiempo por hoy. La idea entonces sería de pronto mencionar lo último pues de esta presentación, como dejarlo para el principio de la siguiente, y continuar la siguiente clase con otro tema que sería el tema de electricidad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dejar ahí por hoy. Profe. Sí, díganme. Para preguntarle